tardes. En nombre de Manantial de Vida USA te doy la bienvenida a esta nueva reunión virtual. Como comunidad de fe damos gracias a Dios por ti y deseamos que tu vida prospere en todo. Nuestra intención como casa, como persona, como familia y como congregación es conocer más a Cristo y darlo a conocer, de manera que Él crezca en nosotros con todo lo que esto significa. Por eso es que nos dedicamos a enseñar y explicar la palabra de Dios, porque sabemos que si Cristo crece, todo va a crecer en nosotros. Si Cristo crece, vamos a madurar. Si Cristo crece dentro de nosotros, nuestra vida tiene que ser completamente diferente a lo que éramos antes. No por una cuestión de imposición, sino por una cuestión de naturaleza. Los niños crecen. Los muchachos crecen, no porque hagan esfuerzo por crecer, sino porque es una cuestión de naturaleza. Por eso quiero compartir en esta tarde una palabra titulada La nación que nace de Dios y la única historia de gracia que nos une. Jesús mismo expresó en un momento muy especial algo que hoy es una palabra que nos sustenta. Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La expresión palabra, que suena en singular, es ni más ni menos que la plenitud del todo de Dios. Es una expresión que refleja el todo de Dios, porque necesitamos saber que el único discurso que Dios tiene para el hombre es la persona de su Hijo. Dios se ha manifestado a través de la humanidad en muchas maneras, pero hoy se manifiesta en una sola manera. La carta a los Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, recuerde que le está escribiendo una carta a los hebreos, a los israelitas, le dice así, en estos postreros días que no son los postreros días no son los días finales, sino que son los días que vivimos hoy. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos está hablando en estos días? A través del Hijo, por el Hijo. Tenemos que saber que Dios no tiene un libro con páginas, así como nosotros, aunque hoy está todo tecnificado. No tiene un iPad, no tiene un teléfono celular de última generación. Él solo tiene una palabra y esa palabra es la persona de su Hijo Jesucristo, quien habitó entre los hombres en carne hace 2000 años atrás y hoy está entre y en nosotros a través de su Espíritu. Todos nosotros estamos atados a la palabra historia, pero los hijos de Dios solo debemos hacer una cosa, solo hacemos una cosa, proseguir la meta para entender el poder de la historia en la vida de las personas, en los matrimonios, en las familias, en la parentela y en las naciones. Tratamos de entender, además, la peligrosidad de que la iglesia caiga en el error de construir una historia que no sea la historia de Dios. Yo no estoy hablando de historia de instituciones religiosas, estoy hablando de la historia de Dios. Ahora nosotros tenemos que investigar un poquito de lo que significa la palabra historia. La palabra historia proviene de la palabra oida, que es una palabra de origen griego y esa palabra oida está escrita varias veces en la Biblia. De esta palabra viene también o deriva la palabra sabio y también tiene el significado del arte de conocer o tener conocimiento por relatos. La palabra oída viene de alguien que tiene un conocimiento a través de relatos o hablados o leídos. Significaría más o menos la cualidad del saber. La palabra historia
vamos otra vez a esa palabra, tiene que ver con la cualidad de saber relatos. De hecho, todos conocemos la historia de nuestros países a través de relatos, o los leídos o los escuchados. Pero el poder de la palabra historia en este caso es que se nos encarna y se convierte en parte de un timón en nuestra vida. Todas las historias que nosotros tenemos internalizadas, encarnadas, tienen un efecto de programarnos para el futuro. Queremos repetir cosas históricas que nos fueron bien y no queremos repetir cosas históricas que nos fueron mal. Por eso que tiene la historia, el oída, tiene un efecto de programarnos para el futuro. Por lo menos tenemos que saber esto en esta tarde y creer que esta palabra es determinante. Necesitamos entender que nuestra única historia y lo único que debe ser añadido a nuestras vidas son los relatos de la gracia de Dios, porque esa gracia es la que nos une. Nosotros estamos unidos a través de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Miren, todos los que predicamos el Evangelio nos dedicamos a dos cosas fundamentales: a saber cada día más acerca del diseño original de Dios, para qué Dios creó todas las cosas y cómo podemos participar en el tiempo que Dios nos regale de vida en esta tierra, porque si ese propósito eterno tiene nuestra colaboración, Dios va a tener gozo y complacencia. Por lo tanto, nosotros vamos a experimentar en la tierra la gloria de Dios. Yo quiero experimentar en esta tierra la gloria de Dios. Yo quiero que Dios no me esté todos los días renovando y perdonando. Yo siempre esté como un niño inmaduro al borde del abismo, siempre al punto de caer, y que Dios tenga que todos los días activar todo el reino, que está bien en los primeros tiempos. Pero hoy tenemos que producirle al Señor un mayor nivel de confianza, y Dios tiene que tener en nosotros gozo y complacencia. Y yo quiero ver esa gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en tu vida, a través de la madurez. Segunda cosa a lo que nos dedicamos los que predicamos el Evangelio: averiguar qué produjo el pecado en el hombre, para que el hombre, siendo parte de este propósito eterno de Dios, haya perdido la razón de ese diseño. ¿Saben que hay un montón de gente que no saben para qué están en esta tierra? Y son gente que aún tienen éxito, les va bien en la vida, pero no saben finalmente para qué están. Y ni te digo si te va mal, pero aún yéndote bien, no saben para qué están. Hay un diseño que el hombre ha perdido y tenemos que recuperarlo. Los que predicamos el Evangelio sabemos que predicamos para decirle al hombre que tenemos una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es las buenas nuevas. La noticia buena tiene que venir después de una noticia mala. ¿Cuál es la noticia buena que tenemos? Que todo puede ser transformado si un ser humano vuelve al diseño original de Dios. Todo puede ser transformado si el hombre se salva. Todo puede ser transformado si el hombre vuelve al diseño original de Dios. Y quiero aclararte algo, tú que me escuchas en esta tarde: salvar al hombre no es hacerlo prosélito de una religión, que ahora en más tú eras esto y ahora eres esto otro. No. Salvar al hombre es hacer que el hombre pueda volver a entender de que todo esto de lo que hablamos se trata de un diseño original, de un propósito eterno, y de cómo los humanos podemos participar en ese propósito. Quiero tomarme unos minutos en esta tarde para decirte que si nunca recibiste a Cristo como tu Salvador, hay un diseño en tu vida que está desactivado. Sí, pero a mí me hablaron de que si yo no lo recibía como mi Salvador, si yo me moría, me iba a ir al infierno. Es parte de, sí, necesitas recibirlo para que la salvación que Él ganó en la cruz se active en nosotros. Pero la segunda cosa que se debe activar es el entendimiento de poder participar en el propósito eterno.
Porque si fuera solamente salvación, y bueno, vivo como quiero, diciéndolo de esta manera, ¿no? Tonto sería. Pero vivo como quiero y 5 minutos antes de morirme, si tengo la oportunidad, aclarando, hago las paces con el Señor, como el ladrón en la cruz. Pero ¿de qué vale vivir una vida? Hoy nos damos cuenta, hoy yo me he dado cuenta, ¿de qué vale vivir una vida fuera del propósito eterno de Dios? Yo quiero ser un participante y quiero invitarte en esta tarde que también seas un participante. Ahora, para participar de algo hay que conocer ese algo. Nadie puede participar de un partido de tenis, de un set de tenis, si no conoce las reglas. Nadie puede participar de, no sé, de un partido de básquetbol si no conoce las reglas. Por eso que te digo en esta tarde que para participar de este propósito eterno hay que conocer. ¿Qué tenemos que conocer nosotros? Dios todo lo que crea, lo crea en el principio de la unión, de la adherencia. Todo lo creado es para estar adherido. El ser humano fue creado dentro del ámbito de algo unido. El ser humano fue creado en un uno, en algo que no debe experimentar el quiebre ni el rompimiento. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Eres 3 cosas en una sola. En el momento que algo de eso se rompe, la vida natural, la vida en la tierra termina. En el momento que tu espíritu abandona el cuerpo, este guante que Dios nos dio para administrar por 100 años, nuestra vida terrenal termina. Por eso que yo te explicaba recién que el hombre fue creado en el ámbito unido. Ahora, en el ámbito espiritual, el daño más profundo que padeció el hombre cuando comió ahí en el Edén la comida que nunca debió comer. Hay gente que dice que fue una manzana, nosotros sabemos que lo que el hombre comió fue la mentira, comió esa comida que nunca debió comer. El hombre perdió el poder de adherirse a las cosas correctas. A raíz del pecado, el hombre perdió el poder de la adhesión, el poder de estar pegado a lo que Dios había diseñado. Al hombre se le despegó, o el hombre se despegó en realidad del diseño eterno de Dios. Por eso el título lleva hoy la frase, la única historia de gracia que nos une, que nos adhiere y que nos pega. Porque a nosotros, ¿qué nos ha sucedido a todos nosotros? La condición de haber sido pecadores nos habilitó a quedar adheridos y quedar pegados a situaciones incorrectas. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo nunca supe cómo terminé ahí. Pastor, yo no supe cómo terminé en esa situación. ¿Por qué? Porque en ti, fuera del Señor, hay una capacidad de estar pegado a situaciones incorrectas. El hombre en el día de hoy padece lo que padece porque al perder la capacidad de la adherencia a lo correcto y a lo eterno, comenzó a quedarse adherido y pegado a un diseño para el cual el hombre no fue creado. Hace algunos años un hombre me dijo, yo no voy a la iglesia porque ahí hablan de pecadores y de no pecadores, de santos y de pecadores. Y me dice, ¿y vos estarás de acuerdo conmigo? Le dije que todos somos pecadores, por supuesto, le digo, estoy de acuerdo. Y él me miró, me dice, pero tú eres pastor. Sí, pero yo también tengo un pecador dentro mío que ha sido muerto y resucitado a la vida en Cristo, pero mi naturaleza también es la naturaleza del pecado, que fue muerta y fue resucitada en Cristo. Yo no puedo señalar a un pecador, sí puedo decirle cómo le va a ir, porque todos venimos de ahí. Si yo te digo, mira, si tú pasas por ese campo y ese campo está lleno de espinas y no hay zapato disponible, yo ya pasé por ahí y fue muy doloroso. ¿Para qué vas a pasar? Hablaba con alguien muy amado hace unos días y le decía, yo no quiero experimentar las bolsas de aire de mi carro. Yo no quiero experimentar destrucción total de mi carro, por decirlo. Yo no quiero experimentar, no lo quiero experimentar. Prefiero partir de esta tierra sin haber experimentado los dolores. No quiero pasar por dolor. Y un padre que ama, y te hablo como un padre en esta tarde, no gusta de que sus hijos pasen dolor. Nosotros tenemos que saber que una de las consecuencias del pecado es la incapacidad de quedarnos adheridos, de quedarnos pegados a lo que nos conviene.
Cuando nosotros hablamos del quebrantamiento del alma, no es otra cosa que la luz de Dios viniendo al corazón de las personas y haciéndonos ver a qué estamos adheridos. Cuando la gente me dice, pastor, yo no pensé que yo podía estar viviendo de tal manera. Yo creí que era feliz, yo creí que estaba pleno hasta que me di cuenta de mi condición. Ese es el quebrantamiento que sirve. Esa es la enseñanza que sirve. Cuando Dios muestra dentro de nosotros nuestra condición y nosotros, antes de recibir el golpe, antes de recibir el regaño, antes de recibir el accidente, por decirlo de alguna manera, estoy hablando el trauma, nosotros cambiamos nuestra vida. Y quiero decirte algo, Dios jamás castiga. Dios nunca castiga. Dios no es un Dios que esté esperando con un palo, con un bate para pegarte. Nuestras propias acciones nos hacen cosechar cosas equivocadas. La buena noticia que tengo para esta tarde es que Dios en su amor maravilloso viene con su palabra, viene con un bisturí que opera en dos maneras, quitando lo incorrecto como si fuera un cáncer, de hecho el pecado es un cáncer, pero también ese bisturí nos da la capacidad de quedar adheridos a lo que es correcto. La gracia de Dios, de la cual tanto se canta, tanto se habla, es exactamente esa sustancia de adhesión que Dios nos ha dado, para que podamos quedar adheridos al proyecto eterno de Dios, a su propósito eterno. Esa gracia es la naturaleza misma de Dios, que hace que las cosas que Dios une nunca más se pueda despegar. Hay mucha gente que piensa, y en cierta manera piensan, dice que no separa el hombre lo que Dios unió. Estamos hablando de esto. Si Dios te ha hecho partícipe de la gracia de Dios, si has tenido acceso a esa sustancia espiritual, desde donde todo está unido a esa gracia, nadie se vuelve a despegar, nadie se vuelve a separar. Yo por años conocí gente que abandonaron el Evangelio, que se fueron de las congregaciones, que pegaron una patada, un portazo y negaron a Dios y negaron la fe y negaron la gracia. Son gente que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque a lo mejor nosotros fallamos transmitiéndolo también, no han conocido la gracia de Dios. Cuando Dios nos da su gracia, cuando conocemos verdaderamente su gracia, no solamente nos da la capacidad de estar ligado a Él, sino que nos liga a su propósito, nos ata a su propósito. Él nos liga a su plan, Él nos ata y nos conecta con su vida, porque todo lo que Dios crea, lo crea para que nunca más se rompa y para que cumpla un objetivo, y ese objetivo es el desarrollo del propósito eterno de Dios en la tierra. Tú no naciste y yo no nací para otra cosa que para cumplir el propósito. El trabajo es una picardía que se le ocurrió a Dios, las fiestas son una picardía que se le ocurrió a Dios, no se crean que las fiestas son del diablo. No, lo que tú haces equivocadamente en la fiesta será del diablo, pero los festejos son de Dios. Nada que implique alegría, nada que implique gozo, gozadera es otra cosa, gozo, puede venir del mundo de las tinieblas. El hombre ha torcido todo, el diablo y su sistema ha torcido todo, pero todas las celebraciones, de hecho, nosotros llamamos celebraciones a las reuniones que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Es el desarrollo del propósito eterno de Dios en la tierra. Cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, vivíamos ligados y pecados a las cosas incorrectas. Pero hoy, por eso te animo a que recibas a Cristo como tu Salvador. Por la gracia de Dios quedamos ligados a la única historia, que es la historia de la gracia de Dios. Tú no puedes y no deberías estar conectado. Tú no puedes y no deberías estar conectada a ninguna otra historia que no sea la historia de la gracia de Dios en tu vida. Ay, pastor, pero usted no sabe el pasado que yo tengo. Bienvenido al club de los que alguna vez tuvieron un pasado y hoy disfrutan la gracia de Dios. Por eso que San Pablo le dijo a alguno de los hermanos por ahí, no quiero saber nada de ustedes, no me cuenten por favor su vida pasada, no me cuentes todas las cosas malas que hiciste, yo quiero conocer el nuevo Juan, la nueva María, el nuevo Pedro, la nueva Susana.
No quiero conocer los viejos porque de los viejos tenemos un montón. Quiero conocer la nueva criatura en Cristo. Quiero conocer esa gracia de Dios que comenzó desde la eternidad, porque esa gracia que hace que Dios sea uno y nosotros con Él. Nosotros estamos diseñados para eso. 1 Corintios 6:19 dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando vamos a leer la Biblia, la tenemos que leer desde la mente de la gracia para entender qué cosas me unen a la gracia de Dios. Espíritu, como le dije al principio, alma y cuerpo, son tres partes unidas, son tres partes pegadas por la gracia de Dios, y solo cuando somos salvos volvemos a recuperar esa capacidad de que el espíritu gobierne el alma y el espíritu y el alma haga que el cuerpo obedezca. Si no, somos unos almáticos, que el día de sol estamos bárbaros, el día que llueve y estamos nublados estamos deprimidos, nos dan una buena noticia y estamos felices, nos dan una mala noticia y no sabemos qué hacer, si esperar que pase el Bright Line y hacer un viaje directo para el cielo o vaya a saber a dónde. No sabemos. ¿Por qué? Porque el alma gobierna. Nosotros hemos sido diseñados para que el espíritu gobierna. Por eso que el rey David dijo en la palabra: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, mente mía, asiento de mis emociones, no te hagas la loca, no quieras mandarme, porque lo que manda es el espíritu. Y el espíritu gobierna todo lo demás. Si nosotros entendemos eso, vamos a vivir una vida de gozo por más que estemos sepultando un ser querido. Vamos a vivir una vida de gozo por más que nos pasen cosas que no las entendamos. Y gozo no es matarse de risa. Gozo no es, jaja, toda la vida es un chiste. Gozo es una condición que nos hace estar siempre mirando a la meta a pesar de que las cosas pasen a nuestro alrededor. Y con lo que yo estoy hablando no te lo estoy deseando, estoy dando ejemplos. Yo he estado enterrando o sepultando seres queridos y ese quebrantamiento no ha sido un quebrantamiento que nos separó de Dios. Entendimos que sembramos un ser querido, entendimos que ese ser querido partió la presencia del Señor como una semilla y todos celebramos su vida. No hay el quebrantamiento. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros llegamos al matrimonio y ya no somos más dos, sino que somos uno, porque la gracia de Dios es la que nos ha unido. Tenemos espíritu, tenemos alma y cuerpo, pero no hay separación. Lo que vivimos en el espíritu ahora también lo vivimos en la vida del Hijo de Dios, y entonces todas las áreas de nuestra vida son cubiertas por su gracia. Como te dije recién, si pensamos en las cosas que nos traen alegría o tristeza, vemos que tienen que ver con uniones o separaciones, porque unión y separación es la actividad espiritual más profunda de un ser humano. Saber y entender que unirse y separarse es sumamente espiritual. Señores, tenemos que saber que hay personas y lugares a los cuales tenemos que unirnos mucho más fuerte, y hay personas y lugares de los cuales tenemos que separarnos. Mire, si tú supieras que tu mejor amigo, tu pana querido, tu chamo, lo que tú quieras decirle, tu compadre, está muy enfermo de coronavirus. ¿Qué te vas a ir a tomar un café con él a la casa? No, por una cuestión de salud, lo llamarás por teléfono cada 2 o 3 horas. Y está muy enfermo, asintomático, o sea, no le va a pasar nada, está asintomático, pero está muy infectado, pero asintomático. No tiene ni fiebre. Tú no vas a ir a meterte a la casa de él, porque sabes que separarte en este momento, de hecho es algo que lo espiritual se ha vuelto natural, la separación es lo que nos trae salud. Quiero ilustrarte esto en esta tarde. Unirnos a Cristo y separarnos de las acechanzas del diablo es algo que nos tiene que definir. ¿Por qué lo he enseñado muchas veces? ¿Por qué vamos a caminar permanentemente en el borde si podemos separarnos del borde y caminar tranquilo? Todo el mundo le tiene miedo a los precipicios. Yo tengo gente amados, yo tengo gente en la familia que le tiene miedo a los ascensores, a los precipicios, a los elevadores. Cada vez que están cerca de un lugar tienen temor, tienen vértigo. Ahora,
a 1 milla no tienen temor y están a la misma altura. ¿Por qué? Porque hay una separación. Es importante saber que la gracia de Dios es la naturaleza que nos pega, que nos adhiere. Por eso que las personas de gracia van a estar en contra de la ruptura de los vínculos, pero sí van a estar a favor de la separación de las personas que los separan de Dios. La gracia nos hace entender que no debemos pegar a nuestras vidas lo que la gracia de Dios no quiere pegar, así como tampoco despeguemos de nuestra vida aquello que la gracia no quiere que despeguemos. ¿Qué es el poder de Dios? Poder que pega. ¿Qué es el poder de las tinieblas? Poder que pega. La única diferencia es que a lo que nosotros estemos pegados determinará nuestra existencia. ¿Qué es un pacto? El pacto es pegarse. Un matrimonio es el pegarse de dos voluntades, de dos corazones, de dos personas. Es ligarse, es unirse. Entonces el nuevo pacto no es una nueva doctrina que ahora predican algunos por allí. El nuevo pacto es lo único o es lo último, en tecnología celestial para mantener a los hombres y mujeres de Dios en la tierra ligados a Dios sin que nadie los pueda despegar. El pacto eterno existe porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay fuerza que lo puedan despegar porque son uno en lo eterno. Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, andaba con algunos problemas complejos. Él decía que no podía terminar con un aguijón en su carne. Y el Señor le dijo que si quieres terminar con todos estos problemas, tenés que bastarte en mi gracia. Segunda epístola, carta a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dijo, bástate en mi gracia. Aférrate al poder pegante más poderoso que hay en la tierra. Ese es el consejo que tengo para ti en esta tarde. No te fíes de tus sentimientos, no te fíes mucho menos de tus preocupaciones. Pégate a la gracia de Dios. Podemos vivir tiempo de disociación, podemos vivir tiempo de divisiones, separaciones. Todo esto lo va a producir el Espíritu de Dios en una sociedad. Pero hay algo que va a mantener a nuestra vida en gloria, en la provisión de Dios, es que por su gracia, por la vida de Cristo en nosotros estemos pegados, estemos ligados. Y si estamos apegados a Él, la Biblia dice así en Romanos 8:35, una escritura maravillosa como toda la palabra de Dios. Dice así, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos puede separar. Nosotros queremos estar donde está nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está adherido al Señor, vamos a querer estar a donde el propósito eterno de Dios sea el centro de la vida y donde el diseño del Señor corre riesgo. Debemos restaurarlo por el poder de su gracia. Fuimos salvos por un poder pegante, fuimos adheridos a su gracia, fuimos salvos porque el Señor nos adhirió a Él, por Él andamos y por Él caminamos. ¿Qué pasa cuando una familia adopta a un niño? El niño pasó peligros o no, alguien lo abandonó, está huérfano. ¿Qué hace la familia? Una familia que expresa amor, lo adhiere a su familia. Lo hacen que adhiera a su costumbre, lo llevan a vivir a su casa, lo pegan con amor. Lo mismo es el Señor con nosotros. Lo que pasa es que Dios lo hizo en la eternidad y en el espíritu, que es mucho más fuerte que cualquier amor humano que se pueda tener. Amados, yo tengo la solución para algo más en esta tarde que la quiero compartir contigo. Cuando la palabra de gracia está en nuestros corazones, no hay odio, no hay rencor, no hay amargura, solo hay poder para expresar y habrá tiempo en abundancia para todas las cosas. Nosotros hemos sido ligados a Dios, hemos sido ligados a la abundancia de Dios, hemos sido ligados a la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios se revela, no hay tiniebla, no hay diablo, no hay espíritu inmundo, no hay pandemia, no hay virus, no hay situación que nos pueda separar de Dios. Y si vivimos en Dios,
No tenemos otra cosa que vivir una vida plena. Necesitamos que la gracia de Dios nos sea revelada para que nuestro poder pegante nos haga adherir a la estructura eterna de este edificio que va creciendo, que es la iglesia del Señor. Mire, si hay poder pegante, se va a cumplir el siguiente versículo en nuestras vidas, en real. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, el Señor pegaba, el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados, vamos a quedar pegados. Profetizamos sobre la vida de la familia de Dios, sobre toda la tierra, que vienen los días de añadidura, que vienen los días de plenitud, que todo va a empezar a pegarse, todo va a empezar a amalgamarse. Vamos a decir, ¿pero de dónde salió esto? Y el Señor va a decir, yo se los he pegado, porque el Señor es el que añade. ¿Cómo da crecimiento el Señor? Añadiendo. El destino de un árbol para que no se seque es que quede adherido a la fuente de la tierra, y esa es la gracia del Señor. Hablé hace un tiempo de las raíces se pegan, las raíces se adhieran, y los que hemos sacado raíces alguna vez de un árbol que cortamos o raíces que queremos erradicar de alguna parte de alguna propiedad, sabemos lo que es sacar una raíz bien pegada. Amados, si abundamos en la gracia, abundamos en poder pegante. Se nos van a adherir por naturaleza todos los recursos del cielo. Por eso Dios no puede adherir más de lo que nosotros podemos llevar. Si crecemos en gracia, crecemos en el poder adherente de Dios. La gracia es un mecanismo de orientación tan poderoso que más allá de la pandemia nos van a buscar, nos van a encontrar, nos llamarán, se arreglará todo para que lleguen los recursos necesarios, porque Dios nunca va a permitir que ninguna condición humana frene el propósito eterno de Dios. La gracia estaba en un envase muy pequeño, estaba en un estado muy pequeño que se llamaba Belén, nació en un establo, no hablaba, no tenía internet, no tenía WhatsApp, no tenía teléfono celular, no había televisión, no había satélite, no había diario. Sin embargo, 4 sabios, guiados por Dios, a 4.000 kilómetros, hombres de gracia, caminaron y encontraron la casa y trajeron todo lo necesario para la supervivencia del niño. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Quiero decirte algo. Cuando nosotros crecemos en esa gracia, los recursos no los vamos a tener que salir a buscar, los recursos nos van a encontrar. Cuando estamos en desgracia, aunque cavemos un pozo de 1.000 kilómetros, la tierra no va a ser desierta. El Señor nos ha traído a esta tierra, y lo he dicho muchas veces sobre la tierra que vivimos. Hay nombres que le ha dado a nuestra tierra. Yo escuché por años decir, Miami es tal cosa. Yo siempre lo he dicho, esta es tierra que fluye leche y miel. Y yo no estoy hablando de la Canaán de Israel, sino que estoy hablando en la persona de Cristo. Los ríos de gracia corren entre nosotros. Amado, nos va a ir bien, vamos a tener un buen tiempo, a pesar de que los noticieros dicen otras cosas. Nuestro mundo va a depender de la capacidad de que las personas estén pegadas por la gracia de Dios. Por eso que mi consejo en esta tarde, por eso es que mi ruego en esta tarde es, pégate y peguémonos cada uno de nosotros a la gracia de Dios. Que ese poder pegante del Padre, hoy manifestado por el Hijo, sea suficiente. Por eso dijo el apóstol, su gracia es suficiente para mí. Él conocía el poder pegante. Mire, no hay superglue que pueda con eso. No hay adhesivo en gotas que pueda por eso. La gracia de Dios te pega por dentro y nunca más te puede separar. Amados, que seamos capaces de ver, de recibir y de caminar por esta palabra. Cuando tú estás pegado a algo, tú no tienes que hacer esfuerzo para sostenerte porque has sido pegado por gracia. Deja de vivir esforzándote por sostenerte, porque cuando eres pegado por gracia, tus esfuerzos son en vano. Estamos pegados por su gracia y por su amor.
Que esta palabra guíe nuestras vidas. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la gracia y la paz del Señor, hoy más que nunca entendiendo esto, nos sean multiplicadas en Cristo. Amén.